Clamor popular, la voz del Perú profundo que nos hermana. Empresarios se organizan para vacar al presidente y un medio alternativo de periodismo de investigación, El Foco, los descubrió. El Foco es una asociación fundada por periodistas independientes. Yomaybit Gálaga, responsable de esta investigación, reveló que tuvieron acceso a chats en las que se evidencia que un grupo de 12 empresarios directores de la Sociedad Nacional de Industrias, capitaneados por el exministro de Comercio Exterior, José Luis Silva Martinot, coordinan las estrategias para tumbar al gobierno de Pedro Castillo. A continuación, la entrevista realizada esta mañana en un medio local. Tenemos con esto. Vamos ahora a conversar con Yomaybit Gálaga. Ella es periodista del portal de investigación en El Foco, que ayer ha causado revuelo con la publicación de lo que han denominado el Club de la Vacancia, que se refiere en realidad a la Cofradía del Pisco. Es un grupo de empresarios que aparentemente ya se reunían previamente, pero de repente todo indica que este espacio se ha convertido en otra cosa. Yomaybit, muy buenos días. Hola Nicolás, ¿qué tal? Buenos días. ¿Por qué no nos cuentas la síntesis de tu investigación? ¿Qué cosa es lo que tú has encontrado? Además, ¿cómo empezó? Porque la historia empieza de una manera increíble, ¿no? Los llaman a ustedes para contratarlos. Sí, bueno, básicamente recibimos una llamada a fines de agosto de uno de los miembros de la cofradía para comentarnos de que podrían aumentar suscripciones a nuestro portal, ¿no? A nombre de varios empresarios que forman parte de un gremio. Bueno, dijimos que no y decidimos seguir el hilo de la pepita, ¿no? Ya, pero era a cambio de que ellos podían aumentar, es decir, comprar suscripciones o hacer que la gente aporte. Nosotros solamente trabajamos con suscripciones. El Foco trabaja en base a una plataforma de suscripción. Yo lo sé. Entonces, básicamente la idea que nos plantearon fue aumentar las suscripciones, que las personas se suscriban a nuestro portal. Entonces, decidimos decirle que no, pero nos preguntamos, ¿no? ¿Quiénes están detrás de quiénes quisieran aportar a nuestro portal de esta manera? Pero la propuesta fue, ustedes publican información en contra del gobierno de Pedro Castillo, y nosotros publicamos todo tipo de información según lo que nos llegue, según lo que encontremos, claro, ¿no? Indistintamente de si sea en contra o a favor del gobierno. Entonces, esa fue la respuesta y bueno, básicamente ahí quedó al inicio. Como te acabo de comentar, fue hace 2 meses ya. Entonces decidimos seguir el hilo conductor y luego básicamente conversamos con otros miembros, fuimos indagando, fuimos conversando con otras personas cercanas a este gremio y nos fueron comentando algunas cosas, nos fueron comentando acerca de las reuniones, acerca del grupo, acerca de qué tenían planeado, ¿no? En nuestro informe damos a conocer que ellos se reúnen de manera semanal, hasta varias veces a la semana, como mínimo una, y hablan sobre distintos temas. De hecho, los aparatos electrónicos están prohibidos dentro de las reuniones porque la idea es que nadie se llegue a enterar del grupo, ¿no? Entonces, de hecho, ha sido todo un tema de manera interna al saber que todo esto ha salido a la luz. Ahora, el papel protagónico que ustedes describen lo juega el exministro Silva Martinot, ¿no? Él se supone que es el convocante, ¿o no? Nosotros conversamos con el señor Silva Martinot porque nuestras fuentes nos dijeron que él básicamente era el que los representaba en algunas reuniones que tenían con otros grupos, porque así como existe este grupo, la Cofradía del Pisco, dicen también, según nuestras fuentes, existen también otros grupos con los cuales se reúnen de manera también semanal. Entonces, básicamente el señor Silva Martinot era el quien los representaba de alguna manera u otra
en estas reuniones, en estas otras reuniones que habían. Entonces, y también los dirigía de manera interna en el grupo, y se puede ver en los mismos chats que nosotros mostramos, cómo él les indica, cómo él señala, incluso manda párrafos grandes, tal como describimos en una parte del informe, sobre la meta que ellos tienen, ¿no? La meta de, finalmente, él dice, vacar al comunismo, al gobierno de Pedro, básicamente. Entonces, con eso corroboramos nuestra información, porque nosotros sabíamos de que él era quien los representaba, pero luego de poder revisar las conversaciones, vimos que él era básicamente quien los lideraba. Conversamos con él, nos dijo que era mentira, nos dijo que era falsa toda la información en general que le comentamos, pero al final son los chats los que hablan, ¿no? Claro, ahora es increíble, pero ustedes han tenido acceso a los chats. Es decir, por eso es que Silva Martinot, después de conversar con ustedes, da la instrucción de que cancelen los mensajes por ese chat porque alguien los ha traicionado, ¿no? Sí, efectivamente. Y de hecho, luego de esto, él se ha estado comunicando con cada uno de ellos para poder identificar, ¿no? Quién o quiénes nos han podido prestar la información. Entonces, básicamente eso. Ha sido un trabajo largo de varias semanas en conjunto, entonces creo que nos han podido dar información que las personas, que los lectores, nuestros suscriptores pueden interpretar, ¿no? Interpretan, y creo que hay un hilo conductor que se logra entender al final con el desenlace del mensaje. Claro, ahora, ustedes le han dado incluso gráficamente un papel a Magali Simón, a la empresaria Magali Simón. ¿Por qué? O sea, ¿porque ella participa de este grupo solamente? O sea, ¿por qué ella y no otros de los participantes? Ella es una de las personas, en uno de los chats que nosotros mostramos, es una de las que tiene uno de los mensajes más llamativos también. El primero que nos llama la atención justo es el que estás mostrando en tu pantalla, en el que ella manda una imagen sobre los cambios del gabinete, del nuevo gabinete de Mirta Vázquez, y dice textualmente, ¿no? Por lo menos se fue el insufrible de Bellido, y el terruco de Maraví, y hay un mensaje al final que dice... si no me equivoco, dice algo de el plan vacancia debe continuar, si no me equivoco, si mal no recuerdo, que es una oración un poco llamativa, bastante llamativa de hecho. Entonces, eso fue lo que nos llamó la atención al inicio, y creo que por eso fue uno de los motivos principales por los que la ponemos en portada, y creo que tiene un rol importante también, ¿no? Creo que ella no es la única, de hecho, que tiene la misma idea, porque finalmente todos están en ese grupo por un mismo motivo, por un mismo fin. Entonces ella es la que textualmente aparece en la imagen, pero finalmente, y tal como también le responde el segundo empresario, que es Raúl Saldías, esa es la idea del grupo, lograr la vacancia, de alguna manera u otra. Ahora, yo le he preguntado al congresista Muñante y me dice, bueno, los ciudadanos tienen derecho a reunirse y a compartir sus ideas y objetivos. Ahora, el problema es que hay dos asuntos que acá resultan delicados. O sea, el hecho de que se ha ocurrido con ustedes, o sea, la pretensión de acercarse a ustedes para de alguna manera inyectarle dinero, digamos, a través de las suscripciones al portal del Foco, para que el portal del Foco le pegue a Castillo, ¿no es cierto? Y cree un clima digamos, favorable a la vacancia. Es de suponer que esto ha ocurrido con otros medios o está ocurriendo con otros medios, pero lo más grave es lo del paro. Es decir, y ahí interviene Giovanni Díez, ¿no es cierto?, que es un dirigente de los transportistas que ha anunciado un paro para el 8 de noviembre. Y lo que ustedes describen es que ha habido una colecta de fondos para apoyar ese paro, pero entonces resulta que ese paro es parte de la operación por la vacancia. ¿De eso es lo que estamos hablando? Nosotros sabíamos del paro de transportistas desde hace más de un mes. Desde inicios de septiembre, de hecho, veníamos conversando con nuestras fuentes y nos decían que se iba a realizar un paro, y efectivamente lo fuimos corroborando con las reuniones que el señor Giovanni Díez Villegas
tenía con el ministro, el viceministro y luego con la instalación de una mesa de diálogo en el mismo Ministerio de Transportes y Comunicaciones. El señor Giovanni Villegas ha asistido a esta mesa de diálogo en 2 oportunidades, al menos hasta la semana pasada, y se ha reunido con personas que pertenecen al Ministerio de Transportes para poder hacer distintas coordinaciones, ¿no? Sin embargo, conversando con nuestras fuentes, nos indicaron que en una de las reuniones ellos acordaron poder aportar de manera semanal $1,000 cada uno, indicando que al paro de transportistas, ¿no? Para que pueda, para el general, para temas de viáticos, para temas de comidas, para temas de movilización, o sea, para mantenerse en el paro, básicamente, ¿no? Nosotros le preguntamos al señor Giovanni Díaz Villegas esta información, porque no nos lo había corroborado nos lo había corroborado más de una fuente. Entonces queríamos preguntarle directamente a él si es que había recibido cierto dinero o si había conversado al menos al respecto con algunos empresarios. Él nos afirmó de que sí se había juntado con un grupo de empresarios para poder coordinar, para poder saber si se podían sumar. Eso nos dijo textualmente, que si es que ellos, la propuesta fue si se querían sumar con sus colectivos, porque nos dijo que básicamente los gremios de empresarios como del sector restaurantes, del sector textil, etcétera, manejaban colectivos. Entonces la propuesta fue, si quieren sumarse con sus colectivos, únanse. Pero nos dijo que si bien se había reunido con ellos, habían conversado sobre el paro puntualmente, no había recibido dinero de manera directa para poder mantener el paro. Entonces a nosotros nos llamó muchísimo la atención la información, porque era una información contrastada, pero nos dijo que no. Y de la misma manera el señor Silva Martinot nos dijo que la información era incorrecta, que era mentira, que no habían quedado nada, que no se habían reunido, que no habían coordinado ningún tipo de apoyo económico a ningún paro, básicamente. Y que él se reunía con todos los gremios, ¿no? Porque si bien el señor Silva Martinot representa al gremio de restaurantes, tal como conocemos todos, él se reúne con todo tipo de gremios, con el sector restaurantes, con el sector transporte, con el sector empresarial en general. Eso fue lo que nos comentó el señor Silva Martínez. Claro, pero la interrogante... Entonces, sí, perdón. Básicamente eso. Ahora, lo que preocupa es lo siguiente, es decir, por ejemplo, el señor Bruno Alechi, que participa también de este chat, ¿no es cierto?, y que entiendo, él es el que comparte el mensaje de Giovanni Díez, ¿no? El que le envían a Ricardo, que es Ricardo Márquez, ¿no? Como presionando a Ricardo Márquez para que defina si los va a apoyar o no, ¿no? Si la industria y otros sectores los van a apoyar en esto. Pero la pregunta es decir, estas personas que representan, por ejemplo, el señor Alechi representa a los transportistas en la Sociedad Nacional de Industrias, ¿no es cierto? Es director representando a los transportistas. El señor Silva Martinot representa a la gente de los restaurantes y afines. La pregunta es si la gente que compone estos gremios está enterada de que esto está ocurriendo, porque si Silva Martinot va a una reunión, la gente puede suponer que está hablando a nombre del gremio al que representa y no a título personal, ¿no? Es un asunto bien delicado. No solo los representados del gremio no tienen o no tenían conocimiento de estas coordinaciones ni de este interés, no tienen, sino que la misma Sociedad Nacional de Industrias no tenía ni conocimiento ni está de acuerdo con el paro de transportistas. Nosotros conversamos también con el señor Ricardo Márquez en varias oportunidades, de hecho, porque como te comenté, esta investigación viene desde hace varias semanas. Entonces, conversamos en varias oportunidades con el señor Ricardo Márquez y él en todas nos dijo que primero que no está de acuerdo con el paro, puntualmente, con ningún tipo de paro, porque él considera que la comunicación y podría haber un diálogo y que eso es un tema técnico que se podría resolver mucho antes. Y segundo, que él sabe que dentro de la Sociedad Nacional de Industrias existen personas, existen empresarios, existen gremios, o mejor dicho, representantes de gremios, que efectivamente no coinciden con él en su posición de neutralidad, por así decirlo,
con respecto al gobierno. O sea, él nos decía, yo siempre he mantenido una postura neutral con respecto al gobierno porque creo en la comunicación, básicamente. Sin embargo, existen otros empresarios que que podrían ser mis colegas y que no necesariamente están de acuerdo conmigo. Y me dijo, creo que dentro de todo cada uno es libre de tener su posición, ¿no? Pero la cuestión aquí es, yo no estoy enterado, no sabía de ningún financiamiento de paro, me dijo puntualmente, ni tampoco sabía de que había un interés por apoyar este paro. Pero, tal como tú acabas de comentar, es interesante porque si bien hay un sector de la Sociedad Nacional de Industrias que no apoya ese tipo de movilizaciones, hay otro sector, como se ve en la conversación que reenvía el señor Bruno Alechi y como le responde el señor Silva Martinot, que sí, bueno, más allá de si lo haya financiado o no, sino que sí está de acuerdo con que suceda, con que se dé, ¿no es cierto? Con la respuesta de, bueno, más vale el 8 que nunca, ¿no? Es la respuesta que le pone el señor Silva Martinot al mensaje que reenvía Bruno Alechi. Claro, pero eso es lo que nota es el interés de que se produzca un paro no es porque recoge una legítima reivindicación de los transportistas, porque además en general los empresarios están en contra de los paros y de los bloqueos y de que se perjudique a los ciudadanos, ¿no es cierto? De que haya bloqueos, porque, o sea, va a haber un paro y va a haber manifestaciones y van a interrumpir el tránsito seguramente, ¿no es cierto? Aparte que no van a prestar el servicio, lo cual ya es un serio perjuicio para la sociedad. Pero lo que llama la atención es el hecho de que conciben la realización y el apoyo a este paro no como un respaldo a los reclamos, sino como un instrumento político, como una manera de crear el caos, digamos, y de dañar al gobierno de Pedro Castillo, de crear un clima favorable a la vacancia, ¿no? Sí, de hecho el tema de los transportistas, y tal como conversé con varios líderes de transportistas, no solamente de Lima, sino también de provincia, porque quería conocer un poco más o menos cuál era la coordinación que había con la persona que lidera el paro, es decir, el señor Giovanni Díez Villegas, y los gremios de transportistas que hay a nivel nacional. Es un tema muy técnico, ¿no? Muy técnico y muy complicado, que viene de años también. Y tal como nos dijo el señor Ricardo Márquez, se podrían plantear soluciones a corto plazo para poder solucionar las problemáticas del combustible, la alza de combustible, entre otras, para bien de los transportistas, ¿no? O sea, detrás de cada situación, en este caso el paro, hay una problemática que trasciende a las personas. Entonces, en el caso de los transportistas, realmente hay una problemática que los afecta, pero hay una situación acá que se ve de manera muy explícita, y es que se está politizando claramente la situación, ¿no? En temas de ya más que todo respecto al tema de Castillo, al gobierno del señor Castillo. Entonces, sí es un tema que debería revisarse en todo caso para ver cómo solucionarlo, ¿no? Para ver si es que realmente se ha dado aportes, para ver si realmente ha habido un apoyo explícito por parte de un gremio. Claro, ahora lo que sorprende, fíjate, me acaba de escribir Ricardo Márquez